Sí, señor. Gracias. Y a veces no me dicen, entonces me quedo hablando un poco de tiempo y nadie ha visto lo que estoy explicando. Bueno, entonces para hoy vamos a ver lo que es características del sonido y vamos a resolver el punto 14 en especial porque pues ese fue el punto que me recomendaron la vez pasada que hiciera como ejemplo. Entonces, la primera característica que vamos a ver del sonido es el tono o la altura del sonido. Y ese tono o esa altura se refiere a la frecuencia que tiene el sonido. Si el sonido tiene una alta frecuencia, se va a llamar agudo, agudo o alto o agudo. Y si tiene una baja frecuencia, se va a llamar bajo o grave. Entonces, con un sonido alto o agudo, pues por lo general son, digamos, en el cuanto a la voz de una persona, por lo general son voces de mujeres o niños. Entonces, si nosotros vamos a emitir como un sonido agudo con la boca, sería como ¡ah! Algo así. Mientras que si es un sonido eh, bajo o grave, sería algo como ah. Entonces, a continuación, vamos a probar a ver si este video les funciona para que lo vean y ustedes vayan diciendo si el sonido que escuchan es agudo o grave. Entonces, díganme si escuchan el sonido, el video. ¿Lo escuchan? Entonces, un sonido agudo. Este es un sonido como más extendido. Entonces, ¿qué es? Este era un sonido grave. Este es agudo. ¿Están escuchando el video? ¿Escuchan el video? Pero sin saber si escuchan o no. No, profe. ¿Escuchan el video? ¿Escuchan el video? No, señor. No es, si no escuchan el video, entonces no lo vemos porque no, pues si no se escucha, pues ¿para qué? Bueno. Pues yo no sé mis compañeros, pero de mi parte yo no vi ni escuché nada. Pues ya tocaría preguntarle a ellos. O sea, usted no escuchó el video. Ah, No, bueno, no sé. pues, bueno, entonces dejemos así, porque si no lo escuchan, entonces ¿para qué lo colocamos? Bueno, entonces, resulta que el oído humano percibe frecuencias que oscilan entre 20 Hz y 20.000. Y 20.000. Entonces, recordemos que los Hertz son las oscilaciones de una onda por unidad de tiempo. O sea que si es 20 Hz, son 20 oscilaciones en un segundo. Y si son 20.000 Hz, son 20.000 oscilaciones de la onda en un segundo. Ese es el rango en que escucha el oído humano. Pero entonces esa sensibilidad del oído se va perdiendo desde que la persona nace, porque el oído humano, como ya lo había comentado en otra clase, pues el oído humano es un órgano
que continuamente se va degenerando y no se vuelve a recuperar. Por lo tanto, es importante cuidar este órgano, este órgano, ¿cómo se diría? Bueno, este órgano humano, pues porque una vez se pierde el oído, no es posible recuperar. Entonces, sonidos mayores a 20.000 Hz se denominan ultrasonidos y menores a 20 Hz se denominan infrasonidos. O sea, estos ultrasonidos e infrasonidos están por fuera del rango de lo que es percibido por el oído humano. Estos ultrasonidos en especial tienen aplicaciones en la medicina, porque hay las ultrasonografías que practican, digamos, para ver si uno tiene algún cáncer o alguna enfermedad, o incluso para detectar ¿qué? El estado de un bebé. Se me olvida el nombre ahorita de ese procedimiento. Cuando ven el sexo de un bebé y su estado, si está funcionando bien su corazón y su circulación arterial, lo que aplican es ultrasonidos, que son ultrasonografías que lo aplican más o menos como a los 3 o 4 meses del periodo de embarazo en una mujer. Se me olvida ahorita el nombre de ese examen. Bueno, algunos animales como el perro perciben ultrasonidos muy cercanos a los 50.000 Hz. Por eso es que los perros, por ejemplo, odian un 24 de diciembre, porque ellos perciben ese sonido de la pólvora muy fuerte, y por eso es que ellos pues tratan de esconderse, porque les queda muy difícil resistir pues esos sonidos. En cambio, el murciélago percibe sonidos con frecuencias más altas, pero entonces ellos tienen unos órganos de los sentidos más desarrollados, y ellos usan eso a su favor, porque ellos emiten un sonido, el sonido va y vuelve, se refleja sobre, digamos, las paredes de una cueva, y ellos, dependiendo de qué tanto se demoren en volver el sonido a sus oídos, seguía esos chillidos que ellos generan, delfines. Ellos emiten unas ondas ultrasónicas y eso les permite a través de sus sentidos percibir a través de nuestros tejidos. O sea que si ellos nos pudieran hablar, nos podrían decir hasta qué enfermedades tenemos, porque ellos perciben nuestro interior a través o sea, perciben a través de los tejidos, por decirlo así, a través de los sonidos que ellos generan. Listo. Entonces acá hay un ejemplo que nos dice: un diapasón al ser golpeado emite la nota mi. Entonces un diapasón es una varilla que antiguamente, es una varilla como en Y, que antiguamente se utilizaba para, digamos, para ajustar afinar, es que se llama, afinar la guitarra. Entonces uno golpeaba uno de los extremos o una de las puntas de la Y, y eso generaba una vibración y un sonido. Entonces el músico
copiaba esa misma vibración para generarla en la primera cuerda, en la cuerda más gruesita de la parte de abajo. No, más gruesita es la de la parte de arriba, perdón. Y entonces él genera esa misma frecuencia y con esa nota mi afina todo el resto de la guitarra. Pero ahorita ya con el avance de la electrónica, pues venden es un modulito electrónico que es el que emite esas notas. Es más fácil afinar la guitarra. Entonces acá, ¿qué onda? Esa es la pregunta. Pero nos dan una temperatura del ambiente en este lambda, que es la longitud de onda. Pero la velocidad debemos hallarla. ¿Por qué? Porque nos dan la temperatura. Si no nos la dieran, utilizaríamos la velocidad del sonido promedio, pero en este caso, como nos dan la temperatura, toca hallar la velocidad del sonido en esa temperatura. Entonces acá tenemos la ecuación que ya habíamos visto en la clase anterior y acá tenemos T, que es la temperatura, que habría que reemplazarla por esos 10 grados centígrados. Entonces se reemplaza nada más eso, es lo único que hay por reemplazar. Acá se simplifica grados centígrados con grados centígrados a la -1. Acá multiplicaríamos 10 por 0,6, entonces me da 6 más 331, entonces eso me da 337. Esa sería la velocidad, eso sería la velocidad, aunque esto lo vimos la vez pasada, la velocidad del sonido en el aire a 10 grados centígrados de temperatura. Entonces, y aquí pues tenemos que lambda es velocidad sobre frecuencia, porque se pasó esa frecuencia que estaba multiplicando, acá se pasó a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Cómo dice? Es que hay varios que quieren entrar, pero el link, hay un link, pero no deja entrar. Lo que pasa es que para entrar, ustedes me debieron enviar previamente el correo para yo inscribirles. Y si no les funciona el link, entonces hay una forma, bueno, voy a interrumpir un poquito la clase para explicarles eso. Aquí hay una forma ¿para qué? Donde les explica cómo entrar, cómo entrar a Microsoft Teams como usuario Gmail, porque es que la mayoría son Gmail y entonces le pone un poquito de problema. Le pone un poquito de problema. Entonces, por ahí es seguir este video, pero con la cuenta de ustedes, ¿no? No se vayan a poner a crear la cuenta que hay, la cuenta que ahí dice, ¿no? No se vayan a poner a hacerlo con la cuenta que ahí dicen, sino con la cuenta de cada uno. Entonces, más o menos hay que ver este video, más o menos como desde el minuto 3. Si quieren, que tienen que ver este video como desde el minuto 3 para ver cómo es que se hace. Entonces, si quieren copiar el link y enviárselo. Y enviárselo a los que les hace falta que entrar a la clase. Y si no les funciona, siendo usuario Gmail, entonces les tocaría abrir una cuenta Hotmail. Una cuenta Hotmail o Outlook. Y volverme a enviar que la nueva cuenta de su nuevo correo.
De todas maneras ya todos saben mi ¿qué? Todos saben mi WhatsApp, entonces me pueden enviar ahí el nuevo correo o al correo del institucional me pueden enviar el correo ¿para qué? Pues para que yo les inscriba a ese nuevo correo si es que abren uno nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a seguir explicando. Resulta que aquí ya tenía despejado lambda, ¿cierto? Pasando la frecuencia de multiplicar a dividir. Y entonces yo aquí tengo la velocidad que es 337 metros sobre segundos. Y tengo la frecuencia porque me dijeron que el diapasón emite ¿qué? Una onda con una frecuencia de 660 Hz. O sea, esa frecuencia se conoce, está acá. Entonces vamos a reemplazar arriba 337 metros sobre segundos y abajo 660 segundos a la menos 1. Entonces, como está a la menos 1, pues estarían los dos, quedaría este arriba en el numerador y este en el denominador, entonces se simplificarían. Y acá hacemos la división, 337, entonces verifiquemos ese resultado. 337 dividido 660 y eso me da 0,51 y la unidad que me queda metros, o sea, esa sería la longitud de onda del sonido emitido por ese diapasón, que es 0,51 metros. Entonces, ese sería el primer ejemplo. Si les sirve, vayan copiando los pantallazos de la información que les parezca oportuna. La otra característica del sonido es la intensidad. Entonces la intensidad se asocia en el lenguaje, digamos, común con el volumen. Entonces, pues ese volumen, nosotros a través de nuestro órgano del sentido, que es el oído, pues nos permite diferenciar entre sonidos fuertes y débiles. Entonces, esa fuente sonora, que puede ser nuestra boca, puede ser un equipo de sonido, puede ser el mismo portátil o el celular que estamos escuchando ahorita, esa puede ser nuestra fuente sonora. Esa fuente tiene una potencia, ¿cierto? Una potencia. Y ese sonido se va esparciendo en el ambiente, digamos, formando una esfera. O sea, yo emito un sonido. Bueno, en este caso ustedes están escuchando su equipo electrónico, digamos su portátil. Entonces, el portátil emite un sonido y ese sonido se va expandiendo de forma esférica alrededor, digamos, de ese portátil se va expandiendo ese sonido en forma esférica. De tal manera que aquí en la parte de abajo lo que se tiene es esta área se refiere aquí a el área de una superficie esférica. Superficie esférica. Bueno, no alcancé a escribir. Entonces, es el área de una esfera, o sea, la superficie de ella. Y esta R es la distancia desde la fuente de ese sonido hasta el receptor. Entonces, distancia desde la fuente, que en este caso puede ser su portátil, si usted está escuchando la clase en el portátil, y el receptor, que sería su oído, o sería usted, el que recibe el sonido. ¿Listo? Entonces, la intensidad del sonido se mide en vatios sobre metro cuadrado. Y eso es porque esa área pues se mide en metros cuadrados y esta potencia pues se mide en vatios. Entonces,
Cuando usted va a comprar un equipo, usted mira la potencia y, bueno, de acuerdo a la potencia es el valor de ese equipo. Un equipo de sonido, entre más potente, pues va a tener un mayor costo porque tiene mayor capacidad para emitir sonido. Pero también si usted tiene más plática, pues es mejor comprarse un equipo más potente porque va a escuchar con mejor calidad. Así no utilice, perdón, todo el volumen, pero pues al tener más potencia, pues va a tener mejor fidelidad del sonido. Entonces va a ser mejor. Profe, ¿Cómo dice? yo tengo una pregunta. Dígame. Es que un día yo hice un experimento sobre un sonido que era como un pitido, pero algunas personas que le hice el experimento la escuchaban y yo no la escuchaba. Pues eso eso puede ser, digamos, porque usted, digamos, ya no percibe cierta intensidad del sonido. Entonces, porque el órgano del oído no es el mismo para todos. Hay personas que se acuerda que ahorita les mostré un intervalo en que puede percibir el oído humano. Puede ser que usted no haya nacido o sea, con toda esa capacidad del oído, o ya tenga cierta afectación, pues lo cual es normal, digamos, ya por un problema genético o por el uso que usted le daba al oído. ¿Listo? Pero, O sea, no es completamente normal que unas personas escuchen más que otras, que no todas tenemos, no todos nacemos con la misma capacidad en el oído y no todos le damos el mismo uso. Entonces, eh, el oído humano puede detectar sonidos de una intensidad tan baja como 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. O sea, este es el sonido más bajo que puede percibir el oído humano. Pero pues por lo general ese 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado va a ser nuestra intensidad más baja y eso va a ser I sub 0. I sub 0, ¿listo? Pero no todas las personas van a escuchar un volumen de sonido de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. No todos van a escuchar eso. Y tan alta como 1 vatio sobre metro cuadrado. Entonces, acá debemos tener en cuenta que pues, el oído humano desde que nacemos se va degenerando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, o sea, hay unas tablas, y entonces dice que a medida que vamos envejeciendo, esa capacidad del oído humano se va perdiendo, o sea, ese rango en el que escuchamos se va haciendo menor. Por eso es que hay personas de 70 o de 80 o de 90, dependiendo cómo haya usado su oído durante su vida, personas mayores que hay que hablarles muy fuerte, porque ya no nos escuchan, pero eso es por tanto, pues la recomendación que uno haría es que, por ejemplo, no escuchen audífonos más de 1 hora al día, o que si se someten a trabajos donde hay una exposición constante a ruidos, pues que se protejan ese órgano mediante el uso de un tapaoídos, que incluso lo debe suministrar la empresa, porque ese sería un riesgo profesional al que están expuestos. Entonces, por ejemplo, los profesores como están en el salón, están expuestos constantemente a ruidos. Entonces hay muchos profesores que al final de su vida laboral son sordos. ¿Por qué? Porque trabajaron durante 20 o 30 años en un salón. Entonces, como había un alto uso del oído y nosotros no podemos ponernos tapaoídos porque necesitamos también escuchar, ¿cierto? A los estudiantes, entonces
digamos que no lo podemos proteger como lo harían en otro tipo de trabajo. Listo. Entonces, hay otra cosa que se llama el nivel de intensidad. Entonces, el nivel de intensidad se representa con la letra griega beta. Entonces, esta es la letra griega beta. Beta. Y ese nivel de intensidad de una banda sonora está dado por una escala logarítmica que compara la intensidad I del sonido con la intensidad más baja perceptible por el oído humano. O sea, esta intensidad I es con la que se va a comparar, o sea, el volumen de un aparato, o de algo que esté funcionando con respecto al sonido más bajo perceptible por el oído humano, que es I sub 0, que ya nosotros pues habíamos visto su valor en la diapositiva anterior. Entonces, este nivel de intensidad es el que usa, digamos, la Secretaría de Ambiente para controlar el volumen, digamos, de las discotecas. Si digamos, una patrulla de esas de la Secretaría Ambiental va a una zona de tolerancia y usted pasa ciertos decibeles, porque esto se mide en decibeles, bueno, por acá dice, nivel de intensidad se expresa en decibeles. Si usted pasa ciertos decibeles, entonces a usted lo multa. Obviamente en las zonas de tolerancia donde permiten discotecas, el nivel de decibeles es más alto que en una zona residencial. Entonces, por eso es que hay zonas residenciales donde no se podría, digamos, poner una discoteca, porque los volúmenes que se requieren para ese tipo de negocios pues no están permitidos dentro de una zona residencial. Y entonces acá este dB quiere decir decibeles, que es la única unidad que queda en esta ecuación, porque aquí arriba y abajo quedan, en la parte del logaritmo quedan vatios sobre metro cuadrado, pero esas unidades se irían a simplificar. Entonces, acá tenemos un ejemplo. En un campo abierto, por acá está Oscar. Entonces, por acá le vamos a poner a este personaje, Oscar, llama a Gustavo. Entonces, por acá está Gustavo. Con una potencia, la potencia del grito de Oscar va a ser de 10 a la menos 8 vatios. Pero este no lo escucha, entonces como observan, Gustavo ni siquiera se inmuta ante el grito que emite Oscar. Si Andrés, que se encuentra a 50 centímetros de Oscar, o sea, Andrés es el que está acá cerquita y él sí lo alcanza a escuchar. Y entonces, digamos que uno respecto al otro está a 50 centímetros. ¿Listo? Logra escucharlo. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo respecto de Oscar? Entonces, para que Gustavo no escuche a Oscar, él debe estar a una distancia donde la potencia del sonido corresponda a I sub 0, o sea, a la potencia mínima perceptible por el oído humano. O sea, él está mínimo a esa distancia, donde se escucha la intensidad mínima, o está más lejos. Entonces, como nosotros no podemos partir de supuestos, vamos a suponer que Gustavo está a una distancia donde la intensidad del sonido perceptible es la mínima, o sea, I sub 0. ¿Y por qué sucede eso? Porque es que en el sonido se transmite una energía, ¿cierto? Y el aire absorbe cierta energía, o sea, ese medio absorbe cierta energía
de tal manera que a mayor distancia, pues va perdiendo la energía transmitida porque se va quedando en el ambiente. ¿Listo? La va absorbiendo el ambiente. Entonces, para que un sonido no se perciba debe tener una intensidad de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, acordándome de esto, acá hay un error en la guía, porque en la guía, aquí, no me acuerdo si es aquí, que aparece es 1212 y no es 1212, es 10 a la menos 2, que tal vez hubo un error en la digitación de la guía. Entonces, si Gustavo percibe la mínima intensidad, que es 10 a la menos 12, entonces podemos hallar la distancia a la que está con respecto a Oscar, o sea, podemos hallar el valor de R, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar R. Lo pasamos de dividir a multiplicar. Y esta I quedaría multiplicando, pues pasa a dividir, o sea, prácticamente estamos intercambiando los dos parámetros. R cuadrado para arriba y para abajo. Y para terminar de despejar, pues haríamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para quitar ese cuadrado de R. Entonces, R, y colocamos, reemplazamos la potencia a la que grita Oscar, que es 10 a la menos 8 vatios. 4pi, que es una constante que viene de la ecuación. Y este sería, I sería la mínima potencia percibida para que no alcance a escuchar Gustavo. Y entonces acá se iría vatio con vatio y nos queda dentro de la raíz metro cuadrado. Al salir de la raíz quedaría metro. Entonces, ¿cómo se haría la cuestión en la calculadora? Ustedes colocarían en la calculadora raíz, abre paréntesis 10 a la menos 8 dividido, entonces voy a empezar de nuevo, abre raíz, abre paréntesis, 10 a la menos 8 dividido, abre paréntesis, 4 shift eps para que le quede pi, por 10 a la menos 12 y cierra paréntesis dos veces y le da 28,209, entonces le aproxima a 28,21 metros. ¿Les dio ese resultado? ¿O les escribo cómo manejar la calculadora? Sí, profe, escríbalo. ¿Lo escribo? Bueno, usted abriría raíz, ¿cierto? En la calculadora. Abre paréntesis. Usted escribe 10. Por acá hay una tecla que nos significa exponente, que es esta. Usted le oprimiría una tecla que le indica menos, que en mi calculadora es esta, menos 8. Luego escribiría dividido. Acá, bueno, ahí abriría paréntesis, lo voy a escribir acá debajo. Abre paréntesis, 4. Ahí usted oprimiría Shift, la tecla Shift, que está en la parte superior izquierda de la calculadora. Bueno, así es en mi calculadora. Pueda que en otras calculadoras sea distinto, pues porque son de otra marca. Shift, luego escribe EPS. EPS. Y acá, pues, al oprimir Shift EPS, pues les va a quedar pi, ¿no? Les va a quedar pi. Y eso sería, luego escribirían por, ahí escribirían 10
otra vez vuelven a escribir ala menos 12 y cierran paréntesis para cerrar el denominador. O sea, este paréntesis me serviría para cerrar este paréntesis que usted abrió acá. Y el segundo paréntesis me serviría para cerrar el que usted abrió desde el comienzo. ¿Les dio el resultado? ¿Les dio el resultado? Profe, el paréntesis que está antes del 4, luego no es al revés. No, porque es que ese paréntesis me sirve es para encerrar todo lo que hay en el denominador. O sea, me sirve para encerrar de aquí a aquí lo que hay en el denominador. ¿Listo? Y, Bueno. y el paréntesis que yo abro desde el comienzo y lo cierro a lo último, o sea, este de aquí, y que lo cierro a lo último, me sirve para que todo me quede cobijado dentro de la raíz cuadrada. ¿Listo? ¿Cómo se dice acá el pi? ¿El pi? El Le pi doy se saca oprimiendo Shift F. pues ya. Sí, gracias. ¿Listo? De todas maneras, yo le escribí ahí todo lo que yo hice en la calculadora Casio, que es la que yo uso. Bueno, y entonces ahí obtenemos la distancia mínima a la cual se encuentra Gustavo con respecto a Oscar, que es 28,21 metros. Se habla de distancia mínima porque si no la escucha es porque él percibe un sonido que es la mínima intensidad percibida por el oído humano, pero puede que él esté más lejos. Puede que él esté más lejos, pero eso no se sabe porque esto es lo que nosotros podemos suponer dentro de los parámetros físicos que nosotros manejamos. Ahora vamos a resolver la parte B. En la parte B, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Pues nosotros sabemos que Andrés se encuentra a 50 centímetros de Oscar. O sea, él es el que está ahí cerquita. Entonces, este R es la distancia a la que está Andrés con respecto a Oscar. Entonces se tiene que eso es 50 centímetros y eso convertido a metros es 0,5 metros. ¿Sí o no? Eso no necesitamos explicarlo. Entonces, y nos hablan de nivel de intensidad. Como nos hablan de nivel de intensidad, primero tenemos que saber la intensidad y luego sí sacar el nivel de intensidad. Entonces, para hallar el nivel de intensidad se requiere hallar la intensidad del sonido previamente, o sea, necesitamos hallar primero el valor de I. Y después de que tengamos I, ahí sí podemos hallar beta, que es el nivel de intensidad. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, I es intensidad y beta, nivel de intensidad. Entonces, para hallar I, tenemos la potencia, que es con la que Oscar emite un sonido, que es 10 a la menos 8 vatios, 4 pi, y por R es 0,5, por lo que ya explicamos, y elevado al cuadrado. Entonces, esto, haciéndolo en la calculadora, sería 10 elevado a la menos 8 dividido, abre paréntesis, 4 chips por 0,5 al cuadrado, cierra paréntesis, igual. Eso me da 3,18 por 10 a la menos 9. ¿Listo? 3,18 por 10 a la menos 9. Y sería vatios sobre metro cuadrado. Bueno, acá ese 3,18 lo aproximaron a 3,2. ¿A todos les dio el resultado? No, profe, ¿lo puede escribir, por favor? No me está, ahorita me pareció Bueno, sintaxis de error. entonces usted escribiría 10, escribiría elevado
elevado, acá escribiríamos ahí más en el denominador necesitamos usar paréntesis. Entonces escribimos paréntesis 4, para hacer pi ya sabemos que tenemos que oprimir shift, y luego oprimimos X, así nos queda pi, luego colocamos por, entonces ahí escribimos 0, 0,5, ahí elevamos al cuadrado, y ahí cerramos paréntesis para que todo lo de debajo me quede metido o sea, todo lo que está debajo me quede dividiendo, porque si no lo escribo entre paréntesis, o sea, si no abro paréntesis acá y no lo cierro acá, pues no todo me quedaría en el denominador, que es lo que yo quiero. Y ahí pues le damos igual. Profe, ¿Sí le dio? Sí, sí, sí. profe, usted ahorita podría explicar el 14 punto, por favor. Eso es lo que voy a explicar. Entonces, ahí les dio ese resultado. Entonces, esa es la intensidad con la que Andrés escucha a Oscar. Ahora nos hace falta hallar el valor de beta. Beta, nosotros ya habíamos visto la ecuación, beta es 10 decibeles por logaritmo de 1 sobre i sub 0. I sub 0 es la potencia más baja perceptible por el oído humano, o sea, es 10 a la menos 12. Y este es vatio sobre metro cuadrado. Y si nos revisamos en el resultado anterior, también nos da vatio sobre metro cuadrado. Lo que pasa es que por lo general no lo escribimos porque sabemos que esto a la final lo vamos a terminar simplificando porque están en el numerador y en el denominador. Entonces, esto en la calculadora lo escribiríamos como 10, hay una tecla que dice log, ¿la ubicaron? 10 log, abre paréntesis, 3,2 por 10 a la menos 9, aunque esto es, bueno, venga, les borro acá. Bueno, acá me equivoqué. Bueno, este no es. Este es así. 10 a la menos 9. Y acá escribiríamos dividido 10 a la menos 12. Y ahí cerraríamos paréntesis. Entonces, 35. miremos a ver qué resultado nos da. 10 por lo 3,2 por 10 a la menos 9 dividido 10 a la menos 12. Entonces, eso me da 35,05. Y las unidades que me quedarían serían dB, que significan decibeles. Entonces, beta es 35 dB, que son decibeles. ¿Listo? Entonces, ahí está el resultado. Beta es 35 decibeles. Y entonces, a eso nos indicaría que Andrés escucha a Oscar con un nivel de intensidad de 35 decibeles. ¿Listo?
Entonces, la última característica del sonido es el timbre. Entonces, si ustedes digamos, están en su salón y llega la profesora Sally y dice, buenas, ustedes la van a identificar quién es o la van a confundir con Miriam. No. Pues yo creo que la van a identificar fácilmente porque las dos tienen un timbre de voz diferente. Entonces el timbre es una característica propia de cada emisión del sonido, independientemente de su nivel de intensidad o de si es un sonido alto o bajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dan unos ejemplos de un diapasón, que es el instrumento que ya nombramos por ahí un diapasón, que como dijimos es una varillita en Y, un violín, una flauta y un gong, como un instrumento chino. Entonces observen que, por ejemplo, esta onda es claramente diferente de las otras. Y por ejemplo, este sonido del violín es un sonido mucho más agudo porque la frecuencia es mucho más alta, o sea, la oscilación de la onda es mucho más frecuente. Entonces, y en el caso del gong es mucho más frecuente la oscilación de esa onda. Entonces, los dos sonidos aquí agudos serían el del violín y del gong, mientras que el diapasón y la flauta es un sonido más grave porque tiene una frecuencia mucho menor. Entonces, el ejemplo del ejercicio 14 que tanto me están pidiendo, lo voy a resolver. Entonces, resulta que acá tenemos 4 observadores y hay una fuente sonora que es este bafle. Este bafle tiene una potencia, ese bafle tiene una potencia de emisión del sonido de 25.000 vatios. O sea, es un bafle que emite un alto sonido. Dice, ¿cuál es el periodo de intensidad cuál es la intensidad con la que cada observador percibe el sonido producido? Entonces, si nosotros observamos, todos los receptores de ese sonido está la distancia a la cual reciben el sonido, con excepción del observador D, ¿cierto? Con excepción del observador D. El observador D tiene como que esa dificultad de que no tiene la medida a él directamente, pero la podemos hallar porque de C a D, ¿qué distancia hay? 180 metros, ¿cierto? 180 metros. Y de C a la fuente sonora hay 260 metros. Entonces, podemos mirar que aquí la distancia sería esta. ¿Y qué forma geométrica se forma acá? Un triángulo, rectángulo. Un triángulo, ¿cierto? Pero es un triángulo rectángulo porque aquí se forma un ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, sé los catetos, 260 y 180. ¿Cómo puedo saber este lado que yo marqué aquí? ¿Cómo lo puedo averiguar? ¿Con qué ecuación? No sé. Sí, es una hipotenusa. ¿Con qué ecuación puedo hallar esa hipotenusa? Profe, pero ahí en el enunciado dice que los catetos son 150 metros y 250 metros. Ah, sí, pero es que yo estoy haciendo un ejemplo. Yo no le estoy haciendo su ejercicio. Yo estoy haciendo un ejemplo en donde son 180 y 260. ¿Listo? Entonces usted lo que tiene que hacer es repetir el mismo procedimiento, pero con los datos que usted tiene. ¿Listo?
Entonces, acá usted tiene Pues un es que triángulo recto. yo ya hice eso, pero me falta hacer lo de la calculadora, que yo no lo había entendido cómo se hacía eso. Ah, bueno, entonces, mire, usted halla, acá tenemos una hipotenusa. Esa hipotenusa se halla con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual, o la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces yo puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces me da que h es igual a, digamos que a es 180, entonces 180 metros al cuadrado, más el otro cateto sería 260 metros al cuadrado. Y cierro la raíz, entonces h sería igual. Entonces, si usamos la calculadora sería oprime raíz cuadrada, abre paréntesis para que me cobije toda la suma. Abre raíz cuadrada, abre paréntesis, 180 al cuadrado más 260 al cuadrado. Y eso me da, bueno, más 260 al cuadrado, cierra paréntesis. Y eso me da 316,227. Entonces, aproximando, esto me daría 316,23 metros. Esa sería el valor, o esa sería la distancia a la que se encuentra el observador de la fuente sonora. ¿Listo? Entonces, si yo, como lo que me están pidiendo es la intensidad con la que percibe cada observador el sonido percibido, entonces, si voy a hacerlo para el observador A, entonces sería así. Entonces, acá como que no alcanza a caber, entonces hagámoslo en la siguiente hoja. Entonces, aquí, para el observador A. Entonces, para el observador A, ¿cómo es la ecuación de intensidad del sonido? La intensidad del sonido es I Venga, profe, una igual pregunta. a la potencia sobre 4pi por r al cuadrado. ¿Sí está bien la ecuación? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Y yo estaba haciendo lo del teorema de Pitágoras, pero pues me salió fue 67,78. ¿Con el cálculo que yo estoy haciendo? Sí, Entonces, ¿usted qué es lo que usted haría? Usted oprime raíz cuadrada, abre paréntesis. 180. Entonces, usted lo haría así, a raíz cuadrada, abre paréntesis. Usted escribe 180 y oprime una tecla que dice esto, x al cuadrado, para que le quede al cuadrado, ¿sí o no? Más 260 y vuelve a oprime la tecla para que eso le quede al cuadrado. Y cierra paréntesis. Igual. Y ahí le debe dar el resultado. ¿Sí le dio? Espere, que me falta el paréntesis al principio. Sí, ya. Listo. Ahora entonces, para el observador A está a 120 metros de la fuente sonora. Entonces, ese sería el valor de R. Ese sería el valor de R para el observador A. ¿Listo? Entonces,
120. Entonces vamos a reemplazar. Entonces sería 4pi por 120 metros al cuadrado. La potencia de ese bafle o de esa fuente sonora es de 25.000 vatios. Les colocamos acá arriba 25.000 vatios. Y vamos a sacar el resultado. Entonces sería, ¿es 2.500? Sí. Ah, no, es 25.000, me faltó un cero. Mire, estoy copiando mal del enunciado. Acá dice 25.000 y acá puse 2.500. Entonces corrijámosle ahí y corrijámosle acá. ¿Listo? 25.000. Entonces sería 25.000 dividido, abre paréntesis, 4 chi eps para que quede 4pi por 120 al cuadrado, cierra paréntesis, perdón, igual. Eso me da 0,138 vatios sobre metro cuadrado. ¿Les di el resultado? Hay alguien que está tratando de hablar, pero yo no le escucho nada. Entonces, si quiere que escriba, porque no le escucho nada. ¿Cuánto Bueno, tenía? entonces, ¿sí les dio o no les dio? A mí me dio 28. Le dio 28. Entonces, ¿cómo usted debe usar la calculadora? Entonces, usted escribe 25.000 Sí, 25.000 dividido, yes. abre paréntesis, 4, acá escribe shift, Sí, ya ese ya me lo sé. shift, eps, ¿no? Para que le salga Sí, el pi, sí. por 120 al cuadrado, cierra paréntesis, igual, Así ya es igual, como no coloqué paréntesis al principio. ¿sí? Y entonces, eh, la intensidad, acá es dato, la intensidad o volumen percibido, acá es percibido por el observador, A es de eh, es de 0,138 vatios sobre metro cuadrado. O sea, ese es el volumen percibido o la intensidad del sonido. Bueno, este es un 0, ¿no? Y lo mismo ustedes van a hacer para el observador B. Lo mismo. Para el observador B. Van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, I es igual a potencia sobre 4pi r cuadrado. Entonces, ¿qué va a cambiar para el observador B? Los Entonces, metros. nos devolvemos en la gráfica, que ahora el valor de R es 180, ¿cierto? Porque esa es la distancia a la que está de la fuente sonora. Entonces, lo único que va a cambiar, la potencia del equipo de sonido Profe, no cambia, dígame. 120 es por los metros del observador A, ¿cierto? Sí, sí, porque
120 es porque es la distancia a la que está el observador A de la fuente sonora. Ahora, el valor R cambia a 180. ¿Por qué? Porque se está hablando del observador B. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando del observador C, R va a ser 260. Y cuando vamos a hablar del observador D, esa R sería lo que nos dio H. Entonces, como esa R sería lo que nos dio H, entonces sería 316,23 metros. ¿Listo? Entonces, estos cálculos son exactamente iguales. Lo único que cambia es que en vez de ¿qué? En vez de R, acá pues vamos a colocar la distancia a la que está el observador B, que es, bueno, la observadora en este caso, que es 180 metros, y eso lo eleva al cuadrado. Y entonces, pues eso, pues ahora le da un resultado de 0,061. 0,061 vatio sobre metro cuadrado. Y así va a hacer usted con los otros observadores, con el observador C y D. Lo que cambia es el valor de R. ¿Listo? Entonces ahí está más que claro y escrito el manejo de la calculadora, que es lo que se complica un poquito cuando ustedes pues no tienen la asesoría para resolver este tipo de ejercicios. Ahora, nos queda otro ejemplo acá, que este es un ejemplo para el punto 5, que nos dicen que la velocidad del sonido en el helio es 992 metros sobre segundos y en el aluminio es 5100 metros sobre segundos. Entonces nos dan una ecuación, sabiendo que V es lambda por F, calcule la longitud de onda, es decir, lambda que es esta, esa es la longitud de onda, de una vibración a una frecuencia de 268 Hz, cuando se propaga en el helio y en el aluminio. Entonces, nosotros tenemos velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Nos preguntan por lambda, entonces vamos a pasar la frecuencia de multiplicar ¿a qué? A dividir, ¿cierto? Entonces nos queda que lambda es igual a V sobre F. Y la velocidad del sonido en el helio es 992 metros sobre segundos, porque ese fue el valor que me dieron en el enunciado. Y la frecuencia es la misma para los dos casos, 268 Hz, pero Hz es segundos a la menos 1, de forma que cuando suba segundos a la menos 1 al numerador, pues quedaría en numerador y denominador y a la final terminaría simplificándose segundos con segundos. Entonces, la longitud de onda sería 992 dividido 268. Y eso me da 3,70, bueno, 3,7 porque sigue 701, entonces, o 3,70 metros. Entonces, esa sería la longitud. Entonces, la longitud de onda en el helio es 3,70 metros de un sonido que se propaga con una frecuencia
de 268 Hz. Listo. Entonces, el otro ejercicio es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que la velocidad en el aluminio son 5100 metros sobre segundos. Entonces, ese es el valor que va a cambiar ahí en esta parte superior va a cambiar cuando se haga. Pero el procedimiento es una división, reemplazar bien una división y organizar la respuesta. Entonces, no tiene mayor dificultad. ¿Listo? Ahora, pues no sería más. Entonces, pues gracias por su atención. Espero que pues Profe, la clase les haya servido de algo. ¿Cómo dice? es que como ya la clase pasada no pude entrar, entonces, y pues como ya van tan adelantados, yo quería que me hiciera como un resumen del primero así. Sí puede, ¿no? Usted puede visitar las clases están guardadas en un canal de YouTube que se llama, ¿qué? Erlinton Huertas. Usted lo puede buscar por YouTube y encontrar ¿qué?